Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después de la información regresamos. Es el tiempo de los enigmas aquí en Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco. Saludos a todos los que seguís ahí disfrutando de la magia de la radio, en directo en Radio 1, en Radio 5, a través de la radio online en cualquier parte del planeta donde nos escuchéis, o descargando este programa, El Espacio en Blanco. Dicen que el más descargado de la radio, cosa que nos gusta. En esta hora todavía esperan muchas sorpresas. Para continuar, nos vamos hasta Haití, volvemos a Haití, y después llega un monje lleno de enseñanzas para todos. Pero antes, el vudú y ese país legendario nos espera. Juan José Revenga nos lo cuenta. Vudú es probablemente la primera palabra que viene a la mente cuando se habla de Haití. Para el viajero con una mente abierta, el vudú, sus ritos y ceremonias son el principal atractivo cultural de la visita al país. Mucho más allá de una mera expresión anacrónica del pasado africano de Haití, el vudú es una experiencia vital que comparten la mayoría de los haitianos y que merece la pena conocer. En el vudú hay un solo dios, Bondi. Este dios es muy parecido al dios del Islam, judaísmo o cristianismo. Hay otras 3 categorías importantes de seres espirituales: los loas. Estos son los diversos espíritus de los miembros de la familia y de las principales fuerzas del universo: el bien, el mal, la reproducción, la salud y todos los aspectos de la vida diaria. El aspecto central del vudú es la curación de enfermedades. Probablemente constituyen el 60% de la actividad del vudú. Los curanderos curan con hierbas, fe sanadora, con la ayuda de los loa y otros espíritus. Y hoy día, incluso con medicinas convencionales. El sacerdocio del vudú incluye a hombres, Oungan, y mujeres, Mambo. Sus funciones son curar, llevar a cabo ceremonias para llamar o pacificar a los espíritus, dirigir la iniciación de otros sacerdotes, adivinar el futuro e interpretar los sueños, y crear pociones para variados fines, desde el amor a la muerte. Hay 2 tipos principales de vudú. El vudú Rada. Este es un vudú de espíritu familiar. El de los Loa, más o menos pacíficos y felices. Y el vudú Petro, llamado Congo en algunas áreas. Este es un vudú de magia negra. Es el vudú de los Loa malos y negativos. Nada bueno se puede esperar del rito Petro, incluyendo la creación de zombies y salvajes orgías sexuales. Es el mundo del vudú y sus extrañas prácticas. Nuestro invitado ha estado en ellas. Escuchemos. Insistimos que esta noche estamos dando solamente una visión, quizá la visión más oscura de esa religión y de las prácticas que hacen algunos personajes que están dentro de ella. Hablaremos de esa otra parte más luminosa, como religión, si la tiene. ¿Has estado alguna vez en un vudú Petro, en estos que van vestidos de rojo y...? Exactamente, sí, el vudú Petro es el que te prepara para el máximo castigo. El máximo castigo de la religión vudú es la zombificación. ¿Sí? Ese es el máximo castigo y lo que se le da a la persona para acabar con ella. Ese es el miedo. El miedo que tiene cualquier practicante de la religión vudú es que le lleguen a zombificar. Porque es quitarle el alma. Es quitarle el alma, la voluntad,
Lo piensas muchas veces, hemos visto tantas películas de George Romero, de zombies, cosas de estas, dices, bueno, esto es un zombie. El zombie, por supuesto, existe, pero no tiene nada que ver con el cine americano, con lo que estamos acostumbrados a ver. Al zombie se le quita, en las ceremonias, se le quita la voluntad, se le quita la posibilidad de pensar por sí mismo. Solamente puede moverse y trabajar y obedecer. Esa es la única voluntad que tiene. Esto se consigue... ¿Eso cómo se hace un zombie? Un zombie se hace con la famosa pudre, el polvo zombie. El polvo zombie está basado principalmente con la espina del pez globo. Espera, ¿sí? Tenemos un corte ahí que quiero que escuches. Es de la película La serpiente y el arco iris, que está basado en hechos reales. La vida de White Davis. White Davis, muy que buena, es el botánico que mandaron a Haití para descubrir un poco el secreto. Y parece ser que uno de esos Bokor le dijo el secreto. Escuchar. Los ingredientes del polvo son muy variados. Contiene sapo marino venenoso, Bufo marinus, el mismo animal que utilizaba Lucrecia de Borgia. Pero lo hacen más tóxico al asustarle con el aguijón de un gusano de mar. Y un pez venenoso que produce uno de los venenos más fuertes del mundo, tetradotoxin. Más todo un abanico de hierbas y minerales, quemados, pulverizados y mezclados con una habilidad asombrosa. Y todo ello entretejido con una red mágica inimaginable para nosotros. El proceso dura 3 días y 3 noches. Esos son los ingredientes. Son los ingredientes aproximados, pero el más importante es el que ha dicho, una red mágica. Porque si no, tendríamos el veneno más potente del mundo, que es la espina del pez globo, que es 100 veces más potente que el cianuro. Tendríamos un veneno que mataría. Los 4 aditamentos, ancas de rana, las 4 cosas que le echan, corazón de murciélago, esas cosas mágicas, más los cánticos milenarios africanos. Con eso se consigue el funcionamiento que tiene el polvo zombie. ¿Y cómo se zombifica a alguien? ¿Cómo se elige? ¿Alguien que ha hecho daño? ¿Cómo es el proceso? Alguien que ha fallado a la religión, alguien que ha revelado sus secretos, alguien que no ha cumplido, ha pedido algo, se le ha dado y luego no lo ha cumplido. La manera de castigarle, mira, por ejemplo, una cosa para que veamos que estamos en el siglo XXI. El artículo 249 del Código Penal haitiano pone textualmente: se castigará con la misma pena que el intento de asesinato aquel que intente zombificar o quitar la voluntad por medios químicos a otra persona. O sea, ¿está estipulado legalmente? Legalmente, a día de hoy, sigue siendo el Código Penal haitiano. Y bueno, pues ¿cómo se consigue? Pues es tan potente este veneno que te lo pueden poner encima de la piel, te lo pueden soplar, te lo puedes pisar, como van todos descalzos. Lo ponen en la puerta de su casa, al entrar lo pisan, ese veneno se introduce en la sangre. Al entrar en la sangre, automáticamente... O sea, a través de la piel entra la sangre. A través de la piel, de lo potente que es, imagínate lo que es, en menos de 3 horas ha entrado en la piel, en la sangre. Eso empieza a ralentizarte el corazón. Te quedas con 3 pulsaciones por minuto. Cualquier médico certifica tu muerte. En ese momento te entierran y con ese consumo que tienes de oxígeno con 3 pulsaciones por minuto, tú puedes vivir una semana en el ataúd. Claro, la circulación va todo ralentizado. Te entierran y entonces es cuando aparece, o esa noche o al día siguiente aparece el Bokor, el brujo negro. Además, discúlpame, es curioso porque algunas de las personas que han vivido ese proceso relatan que eran conscientes de lo que estaba pasando, sentían como clavaban los clavos en el ataúd, incluso a uno de ellos le atravesó la mejilla, sentían todo lo que estaba ocurriendo fuera, pero no podían hacer nada. Claro, están vivos, pero no tienen facilidad ninguna para moverse, están con 2-3 pulsaciones por minuto, le hacen la prueba del espejo, les pinchan y nunca demuestran dolor, ni sale vaho, ni al auscultarle tampoco encuentran las pulsaciones. Bien. Una vez que se le ha enterrado, aparece el Bokor. Aparece el Bokor, le saca de la tumba con cánticos, ahí venimos con los cánticos mágicos, y con la datura. La datura, estamos hablando de lo que han utilizado los druidas durante toda la historia, pues con friegas de la datura, con cánticos milenarios africanos, despierta a esa persona. Esa persona ha estado un día, una noche, lo que haya sido, con 3 pulsaciones. Esas 3 pulsaciones enterrada en un ataúd. No has tenido riego en el cerebro. El riego en el cerebro ya es irrecuperable. Si no has tenido, ya puedes volver otra vez a funcionar con el corazón, pero esa parte del cerebro la has perdido. Con lo cual lo que no tienes es voluntad, ciertamente. No tienes voluntad y eres una persona que no puede razonar. Eso es lo que cogían para esclavos. Cuando en la época de principios de siglo, cuando se liberaron los esclavos, los Bokor se hicieron multimillonarios en Haití para trabajar en las plantaciones fabricando zombies. Qué curioso.
¿Y qué hay de cierto en eso que contaban de que si les daban sal, anulaban un poco el efecto de...? Exacto, es una reacción química que no se ha estudiado, pero cuando un zombi prueba la sal, todos lo han contado, muere automáticamente y ya es imposible resucitarlo. Una reacción química al conjunto de drogas o cánticos que le han dado, porque lo de la red mágica es muy importante en este tema. Ya. ¿Has visto algún zombi en Haití? He visto gente enferma que los podían calificar en los psiquiátricos. No lo admiten que son zombies, pero he visto en consultas de psiquiatras, que puedes imaginar lo que es una consulta de psiquiatra en Haití, ¿no? Y he visto gente pues que estaban como idos. Y eso, que es zombie, nunca lo iban a admitir. La ciencia nunca va a admitirlo, e incluso todos los estudios que se han hecho es que eso es imposible. Pero bueno, siempre hay una parte de realidad a la que no podemos llegar. Y si la ciencia nos va a dar un razonamiento al 100% de todo en la vida, estamos perdidos. Hace un tiempo tuvimos en el programa a Vicente Romero, nuestro compañero, un personaje increíble, que ese sí que tiene cosas que contar también por los sitios donde ha estado. Y él nos contaba que había estado en Haití, había estado entrevistando a Claudius Narcís, creo que era, sí. Uno de esos zombies. Los famosos zombies. Y contaba un poco todo el proceso y cómo los médicos habían estado reaccionando, ¿no? Algo muy curioso. Exacto, Narcís fue de los famosos de los años 60 y tantos, últimos de los 60, y fue de los pocos zombies que hay fotos, y le ves y la foto es de un enfermo mental, por supuesto, pero luego hay que darle todo el razonamiento y todo lo que pasó, toda la gente que le vio morir, toda la gente que luego le reconoció. Eso no le quieren dar un valor documental, pero hay gente que le vio morir y gente que le vio resucitar. Curioso. Sigue el vudú funcionando en Haití. La última vez que estuviste fue el año 2007, ¿decías? 2007. ¿Y vas a volver? Sí, la idea es volver allí porque el vudú ha sido algo, el poder que tiene, ahora lo han tomado los nigerianos. Por ejemplo, ahora mismo Lagos es la ciudad más peligrosa del mundo, y el poder que han tomado los nigerianos... Lagos en Nigeria. Sí, eso han tomado... Atentos, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, quizá para defendernos de ese vudú que está llegando también a nuestro país. Muy complicado. Tú sales de Lagos del hotel y tienes a un señor que se sube contigo, un policía, porque no puedes ir a ningún lado. Es tremendamente peligroso, sobre todo en la zona del puerto, como en todo el mundo, ¿no? Pero aquí es real, el peligro es real. La mafia nigeriana que maneja el vudú se dedican a estafar en Inglaterra. La prostitución en España la dominan. Es de ellos, totalmente. Con el dinero que sacan de esas dos cosas, se van a Asia y compran droga. Con la droga que han comprado ahí la venden en Estados Unidos. Traen dinero blanco y se vienen a la vieja Europa a comprar mansiones y a comprar posesiones. Es la nueva AMPA del vudú. Y utilizan, como algunas veces hemos visto con Manuel Carballal, utilizaban para amarrar a esas chicas que traían de Nigeria esos rituales extraños. En Haití tuve con una muchacha, Clarice, que estaba ejerciendo la prostitución y me contó toda la historia. Su padre debía dinero a la mafia, les debían un dinero y le dijeron que bueno, que si no les pagaba le tenían que dar a su hija. Se negó a darles a su hija para hacer la prostitución en República Dominicana, y al día siguiente el padre enfermó, tenía una pierna que no podía moverla y automáticamente ya se marchó a República Dominicana y estuvo trabajando. Y me contaba, cuando estaban metidas en las habitaciones de los clubes en República Dominicana, que aparecían unos señores bajitos, vestidos con hojas, cantando, quitándoles ropa, se llevaban ropa íntima de ellas. Las tenían asustadas y ninguna huía jamás de allí. Y ella se escapó porque tuvo una persona que vino de Haití y la vio y le dijo: tu padre ha muerto ya. Y se marchó entonces. Fue la manera de huir de esa mafia. Sabía que más daño ya no podían hacerla, era hacerle daño a ella únicamente, y a su familia tenía que mantenerla a ella. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Gracias a ti. Te veo y yo me apunto a esos viajes, excepto Haití, a cualquier otro sitio que quieras, ¿vale? Un placer. Gracias, Miguel. Radio Nacional, el sonido que nos une. Toma tus noticias y sigue con tu vida. La fórmula de siempre, la verdad sin adornos. Radio 5 Todo Noticias, la fuerza del periodismo. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Espacio en blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Dejamos atrás ese país legendario lleno de misterios y nos vamos a horizontes más brillantes con nuestro segundo invitado.
Nos espera un monje budista, está aquí con nosotros en el estudio y con el que queremos pasar los próximos minutos. Ya veréis qué cantidad de enseñanzas nos trae. Encontró un monje zen junto al que empezó a practicar la meditación. Descubrió que le gustaba y siguiendo el camino ha llegado hasta aquí. Ahora es el primer maestro budista zen español de toda la historia. Para adoctrinarse viajó primero a Francia, luego a Italia, de allí a Alemania, 3 países con una cultura budista más arraigada que en España, y finalmente acabó en Japón, una de las cunas de esta doctrina. Estos son algunos datos de su vida. Esta noche está con nosotros para contarnos algo más. ¿Cómo está el mundo en la actualidad, Dokuso? ¿Cómo lo ves? Empezamos bien. Pues lo veo, que eso ya es mucho. Algo, es mucho, ¿no? Poder verlo. ¿Tú crees que se están acelerando los acontecimientos, como dicen, que cada día tenemos esa crisis, no la crisis económica, sino que una crisis mucho más profunda, espiritual, interna? Yo creo que los tiempos se están acelerando y se van a ir acelerando cada vez más. En todos los sentidos, ¿no? Entonces las contradicciones de la civilización occidental, sobre todo, que es la que se ha extendido por todo el mundo, también se están manifestando con más celeridad, ¿no? Y también es cierto que la toma de conciencia de cada vez más gente también está yendo muy deprisa, ¿no? Uh-huh. Cada vez son más los que toman conciencia, se dan cuenta de que estamos en un sistema que no nos está llevando a buen puerto. Dokuso Villalba, nuestro invitado, lo habíamos anunciado. ¿Te gusta que te llamen maestro? Bueno, es un título como le pueden llamar maestro a un maestro de guitarra, a un maestro de música, a un maestro en el sentido de... No, pero en ese sentido un maestro suena mucho más así como importante, que hay que hacerte reverencias y... No. Yo soy un maestro porque enseño. Entonces, de hecho, yo estudié magisterio. Sí, lo he visto en la escuela normal. Entonces, fui maestro de escuela y ahora soy un maestro zen que enseño la meditación zen. Ya. Nada más. Él no se acordaba de mí, pero nos vimos, yo no sé el tiempo, hace varias reencarnaciones haciendo de esas cosas diferentes que hacemos. Presentabas un libro, venías a un viaje y estuvimos hablando de budismo zen, que es uno de nuestros temas favoritos. Ya ha pasado mucho tiempo. Y sigues, como te decía, estando igual. ¿La meditación conserva? Debe ser que conserva, no sé, la meditación activa continuamente la energía y cada día es como darse una ducha espiritual, ¿no? Así como nos damos una ducha para quitarnos el cansancio físico y el electromagnetismo. La meditación zen es como una ducha espiritual, te deja nuevo cada vez que la meditas. Como si murieras y volvieras a nacer cada vez. ¿Y tú eres andaluz? Soy andaluz, sí. Ahora vives en Valencia, algunos contarás que haces en Valencia, pero sí. ¿Cómo acaba un andaluz como tú, que estudió magisterio, sí. que tomaba todo tipo de elementos psicotrópicos en tiempos de los hippies? Todo tipo no, bueno, pero algunos. LSD has probado. LSD he probado. Y otra serie de cosas, y de repente te conviertes en un maestro zen, el único maestro zen en España, que eso es un título y una categoría. Pues esos son los misterios de la vida que yo mismo no lo entiendo, ¿no? Pero así son las cosas. La anécdota es que yo era estudiante de magisterio y estaba en una crisis existencial después de haber militado varios años en los partidos políticos de izquierda contra la dictadura y todo esto. Y en una crisis existencial muy profunda, pues conocí a un monje zen. ¿Aquí en España? En España, en Sevilla, que daba una conferencia en la Facultad de Filosofía. Asistí, después abrió un centro zen de meditación zen en Sevilla y yo estuve con él, empecé con él y al cabo de un año de práctica intensiva tuve una experiencia espiritual de gran calado que cuento en mi último libro, que fue lo que me decidió ya o me empujó a irme a París para estudiar con el maestro zen Taisen de Shimaru, que fue quien introdujo el zen en Europa, y a partir de ahí ya toda mi vida fue... Pero sí, es muy curioso porque recuerdo que en el año 87, cuando yo estaba en el templo de mi segundo maestro, Suyu Narita Roshi, en Japón,
y estaba en medio de las ceremonias de reconocimiento, a través de la cual mi maestro me reconocía delante de su comunidad. Pues había como 500 personas, había un consejo de ancianos maestros zen, y era la presentación pública de su discípulo, ¿no? Y cuando yo entré en esa sala y de pronto vi tanta gente, japoneses, todo el mundo, yo no hablaba japonés, no hablo japonés, de pronto tuve un flash como diciendo, ¿pero qué hago yo aquí, no? ¿Cómo he podido llegar yo aquí? Yo que nací en un pueblo de Andalucía, ¿verdad? ¿En qué pueblo naciste? En Utrera. Utrera, casi nada. Nací en Utrera, el pueblo de las Soleares, de la Fernanda, de la Bernarda, hijo de jornaleros andaluces, ¿no? Pues como decimos nosotros, son las cosas del karma, ¿no? Cosas que no se pueden entender, pero que están ahí y así son las cosas. Tenemos tiempo. ¿Dokusho qué significa? Dokusho es un nombre de monje que te da el maestro cuando te da la ordenación sacerdotal. Y Dokusho, Doku significa sí mismo, es el sí mismo en el sentido profundo, ¿no? Y Sho es luz. Entonces hay muchas maneras de interpretarlo. Dices que tuviste una experiencia espiritual profunda. ¿Me lo puedes contar? Soy un poco pudoroso porque no tenemos tampoco mucha costumbre en el Zen de ir exponiendo las experiencias como si fuera, no sé, ¿no? Algo para ser. Pero así en grandes palabras, a grandes rasgos, estábamos haciendo meditación intensiva en un sitio apartado en la montaña, en la provincia de Córdoba. Y después de varios días de meditación intensa, a mí me dolía todo, porque la meditación zen, cuando se practica intensamente, es un entrenamiento corporal duro al principio, ¿no? Porque hay que cultivar la inmovilidad, hay que darse la postura de loto completamente inmóvil durante horas y horas, y claro, eso es... Entonces apareció el dolor muy fuerte, pero no solo el dolor físico, sino que conecté con el dolor emocional, ¿no? Y también después con el dolor existencial. Pero no solo con mi dolor existencial, sino me vino el dolor de mis padres, y me vino el dolor de mis abuelos, y me vino el dolor de los padres de mis abuelos, y de todas las generaciones. Entonces de pronto una montaña de dolor, el dolor de la humanidad, ¿no? Desde la noche de los tiempos me estaba aplastando literalmente, ¿no? Fue una experiencia de muerte muy, muy dura, y daba la casualidad de que había una tormenta fuera, una tormenta con un aparato eléctrico impresionante. Entonces cuando estaba en el punto culminante de dolor que creía que me iba a romper ya en 1000 pedazos, pues vino a estallar un rayo muy cerca de donde estábamos y se escuchó un trueno que hizo temblar toda la casa, ¿no? Y a mí me hizo temblar todas las células del cuerpo y literalmente me rompió en 1000 pedazos. ¿Y te recompusiste? Después, pero al principio me rompió en 1000 pedazos y de pronto me vi en un espacio de luz, un espacio de gozo, un espacio de expansión, de amor, con una comprensión más allá de todas las palabras, más allá de todas las ideologías, de todas las religiones, y de alguna manera sentí o supe que ese estado era la condición natural y original del ser humano, ¿no? Y que todo lo demás que vivíamos era como una alteración, era como una... Y estuve ahí un tiempo, en ese estado sin tiempo, y después volví a tomar conciencia de mí dentro de este cuerpo. Volví a tomar conciencia del dolor, pero ya no de la misma forma, ya era visto como si lo viera desde fuera, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta que estaba llorando a lágrimas tendidas, pero de dicha. Fue una especie de trance, una especie de éxtasis, ¿no? Y me di cuenta de que si había llegado a esa experiencia a través de la práctica de Zazen, de la meditación Zen, entonces la meditación Zen era mi camino.
Y a partir de ahí fue cuando tomé la decisión de irme a París y de hacerme monje budista zen. ¿Has vuelto a sentir ese estado que otra gente que alcanza por otros medios, aunque la meditación es el mejor? Porque después toda la práctica es actualizar ese estado. Y cuando estoy en retiros intensos de meditación que duran una semana o 2 o un mes. ¿Qué hacéis en esos retiros? Perdón, ¿os levantáis temprano, meditar? Muy temprano, meditamos mucho, hay silencio, se practica el silencio, comemos en una actitud de mucha atención, se practica la presencia de sí, la atención en todo lo que se hace, en el trabajo, en la cocina. Y a veces somos 40 o 50 personas en un estado de silencio total en medio de la naturaleza, trabajando en la vida cotidiana también, porque hay que limpiar, hay que cuidar el jardín, hay que hacer de comer, en fin. Y cuando llevamos así una semana, 10 días, no solo yo, sino casi todo el grupo accede o se instala en este estado de calma, de dicha, de gozo, más allá del pensamiento, más allá de la historia, más allá de la biografía, pero plenamente en el aquí y ahora, ¿no? Claro, ese es el sentido de la práctica, actualizar esas experiencias cumbre que le llamaba Abraham Maslow, ¿no? El psicólogo. Eres monje, vas vestido monje, claro, ese ropaje que llevas. Sí, si fuera bombero vendría vestido de bombero. Así de buen humor. ¿Y eso que llevas, ese saquito que llevas por delante, qué significa? Esto forma parte del hábito budista. Es una especie de bolsa. No es una bolsa, no tiene ninguna utilidad práctica. Es una prenda simbólica. Está hecha de distintos trozos. Todo esto son trozos distintos, pequeños trozos, que están cosidos después uno a otro. Déjame que se lo traslade, se lo lleva colgado al cuello. Sí. ¿Y por qué está cosido de diferentes trozos? La historia, el hábito budista, que podemos ver tanto la túnica azafrán en el sudeste asiático como la granate de los tibetanos o las amarillas o las marrones en caso del zen, ¿no? Tú llevas marrones, la túnica también, del zen. Sí. Se dice que una vez iba el Buda con su discípulo Ananda, que era su secretario personal, aparte de su primo, y le sirvió durante 50 años como asistente personal. Iban caminando y al subir por una loma vieron un arrozal en el que se reflejaba el sol poniente, con un paisaje de una belleza, y el Buda dijo: qué buen diseño es este para un hábito religioso, ¿no? Entonces Ananda tomó nota, y cuando regresó a la comunidad, pues le trasladó esto a la comunidad y confeccionaron el primer hábito hecho de trozos, y de hecho, si lo ves, tiene un poco el diseño como un arrozal. Estos serían la parte donde está el arroz, los caminos, etcétera. Y es un símbolo, porque después, cuando el monje renuncia al mundo, que eso significa la ordenación monástica, renunciar a los deseos o a las ambiciones normales del mundo, antiguamente se iban a los estercoleros, a los basureros, y cogían trozos de tela que habían sido usadas como mortaja, que habían sido rumiadas por las vacas, que habían sido usadas por las mujeres para dar a luz o incluso en la menstruación. Todas las telas que todo el mundo consideraba impuras y sucias y feas y la tiraban, los monjes las cogían, las lavaban, las apartaban los trozos que estaban deteriorados y después las teñían con la tierra, con el barro. Esto, la prenda se llama kesa en japonés, que en sánscrito es kasaya, que significa ocre, es el color de la tierra, ¿no? Este está un poco más estilizado, pero... Y después los cosían uno a uno, ¿no? Y con eso se hacían el hábito. El símbolo es de lo más impuro, de lo que consideramos más negativo, de lo peor que hay en nosotros, de las peores pasiones, de la envidia, de la cólera, de la avidez, del miedo.
si lo trabajamos, si lo transformamos, lo podemos convertir en la fuerza espiritual más elevada, ¿no? Y también está el símbolo de que el estado de despedazamiento es un estado de falta de armonía interior, de falta de unidad interior, y cómo la práctica de la meditación y del Zen nos va uniendo todos los trozos que tenemos desperdigados dentro de nosotros mismos, ¿no? Que como dicen los psicoanalistas, no somos un yo, somos una república de yoes, ¿no? Somos mucha gente aquí dentro, somos muchos trozos y la mayor parte de las veces estamos en una guerra civil interna, donde unos combaten con otro, unos sentimientos se enfrentan a otros sentimientos, el sentido del deber contra el sentido del placer, etc. Entonces el símbolo del hábito es unir todas nuestras piezas y hacer una unidad armoniosa con todo eso. Cuéntala. No, decía que ahora me has preguntado si estaba bien, y sí, claro, estoy muy bien, pero que he tenido una experiencia de déjà vu. Cuando estaba hablando antes, te estaba contando esto, digo, pero esto ya lo hemos hecho. Yo también he tenido esa sensación de decir, pero estamos otra vez contando la misma historia. Eso digo yo. Habría que ver los archivos de las últimas entrevistas a ver si no hablamos de lo mismo. No, yo tengo buena memoria, pero no creo. Bueno, curioso que haya esa conexión. Tus maestros, el Zen se transmite de maestro a maestro, de maestro a discípulo. Sí. Taizen de Simaro, que fue un personaje del cual hablamos mucho hace mucho tiempo, quizá cuando tú viniste la otra vez, era alguien que a mí me llamó mucho la atención. ¿Ese fue tu maestro en París? Ese fue mi primer maestro, sí. Si quieres contarnos algo de él. Bueno, era un gran monje, una gran persona, un gran maestro, ¿no? No por estatura, porque era bajito y pequeñito, pero cuando entraba en un sitio lo llenaba todo, ¿no? Y era imposible que alguien no girara la cabeza para mirarle, ¿no? Ha tenido el enorme mérito de trasplantar una tradición, en principio tan distinta y tan distante de nuestra cultura, de una forma que muchos europeos hemos podido asimilarla, y eso ha sido su función histórica, ¿no? Esa ha sido su tarea histórica y lo ha hecho. De hecho, antes de que él llegara no se conocía la práctica del Zen en Europa, sí se conocía la teoría a través de libros y tal, pero no la práctica. Y cuando él murió en el año 82 había más de 150 centros de práctica de meditación budista Zen. Prácticamente en todas las ciudades importantes europeas había un centro. Y eso fue debido a su gran labor, ¿no? Y en Japón los maestros son como nos lo han pintado las películas, esos seres así etéreos que de repente tienen poderes y hacen cosas raras, o no tienen nada que ver. No tienen. Sobre todo en el Zen no tiene nada que ver. Los maestros Zen también en Japón son personas muy normales, muy a ras del suelo, persona con la que te puede ir a tomar un sake, un licor japonés o una cerveza, con la que puedes conversar. No. Hay mucha literatura, ¿no? Hay mucha ficción, mucha fantasía. Pero la realidad es mucho más maravillosa que la fantasía porque es más real, ¿no? Te quería preguntar, en Occidente entró toda esa historia, toda esa rama del budismo y de la meditación a través de Lobsang Rampa. Lobsang Rampa ni siquiera era un monje, era un fontanero que escribía desde Londres, desde Gran Bretaña, y popularizó toda esta serie de historias. Así es como entran las cosas en el momento determinado, en el momento que tienen que llegar. Es curioso, ¿no? Es paradójico. Pues así es como entró. Así como entró un poco el conocimiento del budismo tibetano, ¿no? Porque los libros de Lobsang Rampa hablaban del budismo tibetano en concreto, ¿sí? No, es muy curioso porque, como te contaba antes, a mí me introdujo un monje zen español que se había criado en Francia y había recibido allí la ordenación. Vino, abrió un centro, yo fui su mano derecha durante un año, después ya me fui donde el maestro de Shimaru a París, y al cabo de los años supe que este monje se había vuelto loco y había sido internado en un psiquiátrico. Digo, qué paradójico, ¿no? Qué curioso. Entre este mundo y el otro, solo hay un espacio en blanco. Ven con nosotros a descubrirlo.
En las madrugadas del sábado al domingo a partir de las 2, la 1 en Canarias. Espacio en Blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco. Y esta noche viajando aquí en Radio Nacional de España con Dokuso Villalba. Dokuso. ¿Dokuso? Dokuso. 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 Ah, es más japonés. Es el acento en lao. Dokuso. Bien. Tú eres un monje. ¿Hacéis algún tipo de votos? Como los que hacen cuando entras en un camino religioso cristiano, católico. En el noviciado se hacen votos, sí. En el noviciado hay dos posibilidades en la tradición zen, ¿no? Durante el noviciado hay, muy parecido a la religión católica, hay obediencia en el sentido que estás sujeto a las reglas del monasterio, pobreza en cuanto que no tienes posesiones personales y si tienes que dejarla para entrar en la formación y no recuperarla, por supuesto, o sea, te quedas sin nada. Y después, durante la formación hay voto de castidad, hay voto de celibato. Después ya no. Después no. Después, cuando se termina la formación, hay dos opciones. Uno que quiera seguir la vida monástica, entonces sigue con los mismos votos, y el que quiera seguir la vía sacerdotal, entonces puede casarse, puede crear familia, incluso puede tener algún trabajo social, civil, y siempre y cuando esté dedicado a la práctica, a la enseñanza y tal. Entonces están las dos opciones, ¿no? ¿Tú cuál la que tú llevas? Yo soy más bien sacerdote. Sacerdote. Sí. Bueno, hemos dado unas cuantas vueltas alrededor del tema que es el Zen. ¿Qué tiene que ver con el budismo? Porque la gente a veces confunde las cosas. Tiene que ver con cómo era la película aquella de ese personaje que va a Estados Unidos y le llamaba Pequeños Saltamontes. El Kung Fu. ¿Kung Fu tiene que ver con eso? No tiene que ver. Es curioso porque antes de empezar yo la práctica del Zen, en el año 76, 77, por ahí, veía mucho los capítulos de Kung Fu. Qué chulos eran, qué buenos eran. Pero hace poco me he vuelto a comprar la colección completa y ya no es igual. Cuando he empezado a verlo digo, uy, ya no es lo mismo. Cómo cambian las cosas con el tiempo, la perspectiva. Claro, porque ahora he estado en Japón, ahora sé lo que es un templo japonés, ahora sé cómo funciona, y lo de Kung Fu es un puro decorado, ¿no? Son templos de Hollywood. De hecho, los templos chinos aparecen hechos en estilo románico en la película Kung Fu. Es de una incultura total, ¿no? Pero bueno, en su época cumplió una función. Y ¿qué es el Zen a diferencia del budismo? ¿Qué tiene que ver? El Zen es budismo, el Zen es puro budismo. No hay Zen fuera del budismo. O sea, no hay un Zen no budista. Decir Zen budista es decir una redundancia, porque el Zen ya de por sí es una de las escuelas más importantes del budismo y tiene sus raíces en las enseñanzas del Buda Sakyamuni, ¿no? Que vivió en el siglo V antes de la era común en el norte de India. Entonces, el Zen como tal es una escuela budista que emerge con su forma y sus características propias en China alrededor del siglo V de la era común, ¿no? Entonces el Zen es budismo. Hoy día encontramos la palabra Zen en muchas cosas. Hay champú Zen, hay restaurantes Zen, hay comida Zen, hay estilo de decoración Zen, sí. Y el Zen los periodistas lo utilizan para decir que un político se quedó en un estado Zen. No sé, se utiliza de una mala forma para todo, ¿no? Y eso es un error. Hay incluso una cadena de bares que se llama Buda Bar, ¿no? Y tienen la patente del nombre Buda Bar, de manera que nadie más puede usarlo. Es muy curioso. Es también la mercantilización de todo, incluso del término Zen, ¿no? Que es el nombre de una tradición espiritual de las más antiguas de la humanidad. Entonces, el Zen, me preguntan, ¿es una religión? ¿Es una filosofía? Digo, es un camino de liberación. Es un camino de liberación espiritual. Eso es básicamente. Que después tenga un aspecto religioso, pues sí, también. Un aspecto filosófico lo tiene, pero básicamente es una experiencia que se basa en la práctica de la meditación Zen, que es la puerta principal para acceder a este estado de liberación interior,
y que hoy día los occidentales podemos aprender y practicarlo, puesto que hay centros zen en muchas ciudades ya de nuestro país, ¿no? ¿Tú qué crees que le puede aportar al hombre del siglo XXI ese zen que viene de Oriente, que muchas veces no tiene nada que ver con nuestra cultura, que es la cultura del ruido, y ese otro sería el camino del silencio? Pues mira, el silencio. Necesitamos mucho silencio. Al principio la experiencia del silencio parece que es antagónica o contraria al ruido. Parece que el ruido por un lado y el silencio por otro. Pero en realidad el silencio siempre está aquí, subyaciendo a cualquier sonido, a cualquier palabra, a cualquier cacofonía. El silencio está ahí, siempre. De hecho, cuando todo se calla y cualquier sonido aparece y desaparece, incluso el ruido de las ciudades cuando llega la noche se calma, y el silencio siempre está ahí. Entonces ese sustrato profundo es que va acompañado de calma, que va acompañado de sosiego, que va acompañado de desapego, de desapasionamiento. Es lo que el Zen puede aportarnos, ¿no? Un poco más de silencio. Hablabas también de que en esa experiencia que tuviste sentiste dolor, todo el dolor del mundo. El dolor es un camino de la evolución, es decir, estamos en esta vida para sufrir como una forma de aprender. Bueno, en el budismo no se dice así, no se ve así, pero el hecho es que hay dolor. Y de hecho el budismo surgió como una vía de liberación del dolor. No digo liberación existencial y espiritual, es liberación del dolor. Más que del dolor, del sufrimiento, que en el budismo se hace una diferencia, ¿no? El dolor es inevitable en la vida. Hay un aspecto del dolor que es inevitable. Hay muchas cosas que no podemos evitar de experimentar dolor. Pero el dolor es una experiencia que surge siempre en el instante presente, que dura un tiempo y después se acaba, como todo. El sufrimiento es la rumiación mental y emocional de una experiencia dolorosa que hemos tenido en el pasado. Con lo cual el sufrimiento nos hace perpetuar el dolor más allá de su límite natural, digamos. Y esto podemos prescindir de este sufrimiento. Pero para ello tenemos que darnos cuenta, tenemos que reconocerlo, tenemos que comprender sus causas, tenemos que darnos cuenta por qué sufrimos, ¿no? Para liberarnos de ello. Pero no es que hayamos venido aquí para sufrir, el hecho es que debido a nuestra ignorancia sufrimos. Entonces la meta fundamental del Zen y del budismo es clarificar, iluminar esa ignorancia de nuestra propia mente, ignorancia que es definida como un error de percepción de la realidad y de nosotros mismos, subsanar ese error de percepción para tener una conciencia clara de lo que es la verdadera naturaleza de la realidad y viviendo en armonía con esta naturaleza, pues evitar el sufrimiento y el dolor innecesario y aceptar el dolor que es inevitable. ¿Y se consigue? Por lo que veo en ti como ejemplo. Bueno, pues no sé, yo estoy en ello y llevo 30 años y estoy contento con lo que siento. Se te ve. ¿Tú crees que el mundo actual está yendo en contra de los seres humanos, la sociedad, el sistema, no sé cómo llamarlo, para que el individuo no llegue a conseguir la liberación, la conciencia? Yo creo que estamos en una especie de locura total, ¿no? Locura colectiva. Hay un delirio colectivo. Y no sé si he comprendido bien tu pregunta. Sé si hay alguna fuerza consciente que trata de evitar la evolución humana. Ejemplo, sí. No lo sé. No tengo constancia, por lo menos. Sí siento y veo que mucha gente, grupos de presión, grupos de poder, pues debido a su ignorancia también, ¿no?, diseñan una realidad que después millones de seres humanos tienen que seguir y que es una realidad inhumana, que seguramente aporta un cierto tipo de beneficios
a los grupos que están en la cima del poder, pero que por otra parte genera un gran dolor y sufrimiento a millones de seres humanos. Y eso es evitable. Otro mundo es posible. Vamos a hablar enseguida de ello. ¿El ser humano está condenado a ser feliz? Está condenado a ser feliz, tarde o temprano, como le decía uno, y habrá un juicio final. Y el otro le responde, habrá un juicio final. Y entonces, en ese juicio, quedará completamente decretada y declarada la inocencia fundamental del ser humano y su derecho y su deber a gozar en la dicha de su propia existencia, ¿no? Es una pena porque el tiempo vuela, casi se nos va. Casi tenemos que terminar. ¿Para qué crees que le puede servir al ser? ¿Cómo puede ayudar el Zen que tú practicas? A mí, por ejemplo, la gente que está escuchando, los que estamos viviendo en este mundo. El Zen no sirve para nada. Lamento decirlo, pero... Esperaba algo así como respuesta. No sirve absolutamente para nada. Decía un maestro de mi maestro, el Zen no sirve para nada. Hasta que no practiques un Zen que no sirva para nada, tu Zen realmente no servirá para nada. Parece un juego de palabras, pero hay un sentido muy profundo. Muy profundo. A nosotros nos pierde la mente utilitarista. Creemos que todo es un medio para alcanzar un fin y olvidamos que el aquí y ahora no es un medio para llegar al después o al futuro, sino que es ya el tiempo real, ¿no? Entonces, ahora cuando nos sentamos en meditación a practicar, no estamos pensando en lo que vamos a conseguir dentro de un día o de 2 días, sino ahora es ya lo que vamos a conseguir. Y como en el Zen se dice que no hay que conseguir nada, pues por lo tanto no tienes más que relajarte en el aquí y ahora. Tú vives ahora en Valencia, ¿tenéis una comunidad? ¿O no? Tenemos un templo, que hace 20 años que fundé el templo que se llama Luz Serena, en una zona montañosa, de un paisaje precioso, es un parque natural. Y allí estamos una pequeña comunidad de residentes. Ahora vamos a empezar una formación monástica, un grupo de novicios que se va a alargar durante 3 años. Y es también un lugar abierto donde vienen cientos de personas de todo sitio a hacer retiros de meditación, a aprender la práctica de la meditación Zen y a hacer retiro de profundización durante fines de semana, durante el verano, las vacaciones. La verdad es que estamos creando un lugar muy bello, no solo físicamente, sino también por la calidad y la calidez de las relaciones. ¿Hay forma de ponerse en contacto? Luego nos hace una página web. Es una página web, www.luzserena.net. Es muy fácil. Luzserena.net. Todo minúscula seguido, sí. Supongo que sí, pero bueno, ¿hacia dónde nos lleva el futuro? El futuro no nos puede llevar a ningún sitio porque el futuro no existe. No hay futuro. El futuro nunca llega. ¿No te das cuenta que siempre estamos en un presente eterno? Empezamos esta entrevista en el instante presente y ahora que estamos a punto de terminarla, seguimos en el instante presente. Este instante presente no es el futuro del instante presente anterior, sino es el instante presente del instante presente. Entonces, cuando al Buda le preguntaron, ¿qué será de tal persona en el futuro? Y el Buda le respondió, cuando queráis saber lo que será de tal persona en el futuro, mirad lo que está haciendo en el presente. Porque el futuro será la consecuencia lógica y natural de lo que sucede aquí y ahora. Es difícil aprender eso, de vivir el aquí y ahora. No es difícil. Ya estás viviendo en el aquí y ahora. No tienes que esforzarte. No tienes que ir a la universidad para aprenderlo. Ni siquiera tienes que ir donde ningún maestro. Naturalmente, tú no puedes estar en otro sitio que no sea aquí y ahora, que es donde está. Es tu mente la que se va a otros sitios que son inexistentes. Pero tu ser, tu cuerpo, siempre está aquí ahora. ¿Por qué no nos enseñan eso desde pequeñitos? Porque no se sabe. Porque no se sabe, se va aprendiendo a lo largo de la vida. Claro, porque los maestros no saben. Porque los maestros de escuela, porque los padres no saben. Estamos todos atrapados en este gran mito del progreso, que es uno de los grandes mitos actuales, ¿no? El progreso y el crecimiento económico, ¿se entiende? Ilimitado.
Dentro de un año seremos más ricos, dentro de un año seremos más felices, dentro de un año tendremos la casa más grande, dentro de un año conseguiremos todas nuestras metas, y vamos todos corriendo detrás del progreso, y el progreso no llega nunca, porque el futuro no llega nunca, porque el futuro no existe. Así que el que no pueda ser feliz aquí y ahora con lo que tiene tal y como es, no podrá serlo nunca. Es una pena. Hoy es de esos días que me gustaría que el tiempo no pasara. 2, 3 consejos, supongo que, que puedas dar a nuestros oyentes para estar aquí. Locuso. No, Miguel, lo siento, pero yo no sé dar consejos. Por ella. Yo invito a quien quiera que ponga su cojín de meditación al lado de mi cojín de meditación para que practiquemos juntos. A mí me encantaría. Pues cuando quieras, estás invitado al Templo Luz Serena. Te lo agradezco y iremos a verlo si Dios quiere. Cuando pases vía Valencia, está muy cerca. Será un placer. Igualmente. Un placer sentirte, más que las palabras, a veces sabes lo que importa es estar cerca de la gente, sentir eso que hay ahí y sentir tu presencia. Ha sido todo un honor para nosotros aquí en el programa. Gracias. Te veo prontito si Dios quiere. Ojalá. Gracias. Y terminamos por hoy. Ha sido un placer estar juntos. Los saludos de Jorge González, que controló nuestro mágico sonido, y deseando que hayáis disfrutado de este tiempo de radio y de las vacaciones, si todavía estáis aún en ellas. En 7 días regresamos con más misterios, inaugurando una nueva temporada de misterios, aventuras, venturas. Os esperamos a todos aquí en Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco. Mientras tanto, feliz regreso, cuidado en las carreteras, feliz semana para todos. La radio continúa, es la invitación que hacemos a que sigáis en esta sintonía, y un poquito de música hasta los servicios informativos. Nos vemos en el Espacio en Blanco, cuidaros. Desde Pekín, China, un saludo para todos los oyentes y todo el equipo de Espacio en Blanco.